Buenas amigos, Verdad Bíblica y Defensa de la Fe, aquí desde San José, Costa Rica. Saludos a cada uno de ustedes. Bueno, me encontré esta imagen ahí en TikTok, en una página TEA, me llamó mucho la atención. Si bien podemos ver que utiliza ahí como haciendo alusión al catolicismo, este ateo, hablando de las misas, de los sacerdotes y de las iglesias católicas romanas, vemos que la intención en sí de este ateo es ridiculizar el cristianismo en general, sin importar si es católico romano, si es ortodoxo, si es protestante o evangélico. La intención de este ateo es demostrar o hacer entender de que el cristianismo no ha hecho ningún aporte a la sociedad o al mundo, pero será cierto lo que dice esta imagen. Vamos a ver un par de datitos. Por ejemplo, en la primera imagen dice menos misas, más educación. Ahora, ¿será cierto? Podemos ponerlo así como menos culto, más educación, menos adoración a Dios, más educación. Pero ¿será cierto esa primera afirmación? Bueno, si quiere más educación, yo creo que este ateo ignora que, por ejemplo, las universidades más prestigiosas y con más nombre en el mundo han sido fundadas bajo principios cristianos e incluso algunas de ellas fundadas por pastores cristianos. En este caso, por ejemplo, podemos ver la Universidad de Oxford o la Universidad de Cambridge, que fueron fundadas bajo principios cristianos. Tenemos también lo que es la Universidad de Harvard y la Universidad de Yale, que específicamente ellas sí fueron fundadas por pastores cristianos. Ahora podemos ver, por ejemplo, en la Universidad de Oxford, que ha tenido estudiantes famosos y lo más curioso de ello, a pesar de ser universidad con valores cristianos, la Universidad de Oxford tuvo dos estudiantes famosos y que son el más famoso ateo que podemos conocer hasta ahorita, sería, por ejemplo, Richard Dawkins, que estudió precisamente en esta Universidad de Oxford, y también tenemos a otro famoso ateo, el astrofísico Stephen Hawking, que estudió también en esta Universidad de Oxford. También podemos ver que Stephen Hawking estudió también en la Universidad de Cambridge, y también de la Universidad de Cambridge salió también lo que es Isaac Newton, Sir Isaac Newton. Entonces, ¿será que estas universidades no hicieron ningún aporte? Universidades con principios cristianos que incluso hasta ateos salieron de esta universidad, recibieron la educación de esta universidad. ¿Será que no tuvieron ningún aporte? En el caso de Harvard, podemos ver, por ejemplo, que en Harvard trabajó uno de los científicos más famosos, eh, por ejemplo, Carl Sagan, que aunque Carl Sagan nunca se declaró ateo, sino él era más al tipo agnóstico, vemos que, por ejemplo, los ateos lo mencionan mucho. Y vemos que Harvard, fundada por pastores cristianos, el propio Carl Sagan no se molestó en estudiar en trabajar en esta universidad. Y también podemos ver en el caso, no sé si ustedes han visto el programa Cosmos, donde aparece un hombre llamado Neil deGrasse Tyson, que este sí es ateo, por cierto, y estudió en esta universidad lo que es en Harvard. Entonces, ¿será que estas universidades no hicieron ningún aporte? Porque vemos que hasta propios ateos fueron a estudiar a estas universidades y destacaron en sus campos. En Yale, por ejemplo, Yale, también fundada por pastores cristianos. En esta universidad también hubo varios estudiantes famosos. Eh, Voy a mencionar un par de ellos nada más porque la lista es extensa y no quiero durar mucho. Por ejemplo, tenemos a Ernest Lawrence, premio Nobel de Física del año 1939, y también tenemos a Murray Gell-Mann, premio Nobel de Física también del año 1969. Entonces vemos cómo de las universidades más grandes fundadas por cristianos y también universidades con principios cristianos aportaron a personas que de verdad dieron un gran aporte a la sociedad. Ahora vamos a la segunda imagen. Menos curas, más médicos. Bueno, yo no sé qué intenta hacer este ateo con esta afirmación, pero esto sería como una petición de principio, una falacia de petición de principio, porque la persona que hace este video está dando a entender de que todos los médicos son ateos cuando no es así.
podemos ver médicos creyentes, incluso hay médicos que oran, equipos completos de médicos que oran antes de hacer una cirugía. Entonces estaría cayendo en una falacia de petición de principio al dar a entender que los médicos son ateos totalmente. Y no estoy atacando un muñeco de paja en este caso, porque es lo que está dando a entender esta imagen, que entre más médicos, como si todos los médicos vayan a ser ateos, entonces no creo que este ateo vaya a recibir o quiera recibir atención médica de un médico creyente, porque si él piensa que todos los médicos son ateos, está totalmente equivocado. Ahora, relacionado con los médicos, podemos ver en esta imagen menos iglesias, más hospitales. Entonces, aquí relacionándolo con los médicos, parece que este ateo ignora que, por ejemplo, los hospitales fueron una invención por el cristianismo, de hecho, que es un gran aporte que hizo el cristianismo al mundo, los hospitales, como los conocemos hoy en día, porque yo creo que esta persona ignora que, por ejemplo, el primer hospital, básicamente con el modelo que se le conoce hoy, fue fundado por gente cristiana, más específicamente en el siglo IV por San Basilio el Grande en Cesarea de Capadocia, que está hoy en Turquía. Ese fue el primer hospital fundado con el modelo que podemos conocerlo hoy. Entonces vemos que los hospitales son un aporte muy grande que hizo el cristianismo a la sociedad. Ahora, yo siento que el ateo que reniega de esto, entonces sería bastante hipócrita de su parte ir a un hospital sabiendo que los hospitales son una invención de la iglesia cristiana. O sea, si tanto le molesta el cristianismo, sería bastante hipócrita utilizar estos recursos del cristianismo. Y sería bastante hipócrita también eh, utilizar los servicios, por ejemplo, de un médico creyente. Si él piensa que los médicos no concuerdan o los médicos no son compatibles con Dios, está totalmente equivocado. Solo quería hacer este pequeño video. Entonces vemos, por ejemplo, en la educación, universidades cristianas que dieron un gran aporte a la sociedad, dieron un aporte científicos e incluso científicos ateos que estudiaron ahí, no se molestaron en, ¿cómo se llaman? Estudiar en universidades con principios cristianos y fundados por cristianos. Vemos médicos que oran antes de hacer sus operaciones, médicos creyentes, médicos que van a la iglesia incluso, y vemos otro aporte del cristianismo que es los hospitales. Como les dije, los hospitales como los conocemos hoy nacieron básicamente en el siglo IV por San Basilio el Grande en Cesarea de Capadocia y, y fue una invención del cristianismo. Así que esta imagen es totalmente falaz porque el cristianismo ha aportado mucho al mundo. Así que mis amigos, con esto me despido. Bendiciones y que tengan un excelente día.